La Ya, entonces el tema es, pues, planificación familiar. Primero, pues, tenemos que definirlo. La planificación familiar es una acción prioritaria de la salud reproductiva. Esto es vital que tú lo sepas y que lo sepa la persona a la que tú le informas, porque todos como, se podría decir, como poblador o peruano, tienen esa acción prioritaria que al acercarse a una posta, a un centro de salud, tienen ese derecho, se podría decir. Ellos están en todo el derecho de que la persona le informe, o el encargado le informe de qué opciones tiene, ¿no? De cómo puede él o ellos planificar el número de hijos, de manera responsable y, pues, decidir de forma libre. Incluso, pues, son libres de elegir el método anticonceptivo y el personal de salud, pues, tiene esa obligación, se podría decir, de informar a las personas que preguntan, ¿no? De algunos en la población, yo que he asistido ya a cierta cantidad de cumis, como a 5 cumis, eh, he visto que a veces dicen: "No, no me atienden", tienen miedo de ir, entonces no siempre se les informa que es un derecho ir, ¿ya? Entonces, eso, todo es su forma de elegir. Luego, el último, que la planificación familiar incluye también atención en casos de infertilidad. Pues, esos casos tal vez no son muy frecuentes, pero igual en la planificación familiar se incluye ese tipo de atención. Incluso llega a ser un tema, que va más allá, ¿no? Un tema psicológico, y todo eso se puede atender, y es un derecho. Mm. Ya. Los objetivos de la planificación familiar, pues, es obviamente evitar nacimientos no deseados, ¿no? Que es un problema en la selva peruana, por ejemplo, o en San Ramón, pues, que hay embarazos adolescentes, obviamente no deseados, tal vez por falta de guía o por falta de conocimiento o incluso por miedo, ¿no? A preguntar, o ese tabú que existe aún en la sociedad. También regular los intervalos entre los embarazos, ¿no? Determinar cada qué tiempo va a tener sus hijos, cuántos años va de intervalo va a tener, al igual que cómo es determinar el número de niños en que constituirán la familia, ¿no? Siempre se les guía, porque parece un tema tan simple, pero va más allá, ¿no? Siempre tengo que evaluar también el aspecto psicológico, el aspecto económico y social y todo eso. Ahora sí, ya pasamos a los métodos. Después de esta introducción, pues hay métodos en general, se dividen en 2, ¿no? Los reversibles y los irreversibles. Ya en los irreversibles, pues ya creo que está fácil, ustedes saben, pues, ¿no? Está la vasectomía y la ligadura de trompa. En los reversibles sí está, por ejemplo, los naturales, los mecánicos, los hormonales, ¿no? Entonces vamos a empezar con los naturales. Eh, Básicamente acá están los 4, se puede decir, importantes, el método de la temperatura corporal basal. Mm, eh, Escucho una voz por ahí, creo. Ya sigo. Ya, entonces el método de la temperatura corporal basal, también está el método del ritmo o el calendario, ¿no? El método del moco cervical, el método de la lactancia materna exclusiva y amenorrea, que básicamente en común tienen, pues, la abstinencia periódica, ¿no? Cada uno de estos tiene se podría decir, su método o cómo aplicarlo, pero no nos vamos cuando nosotros nos dirigimos a la población, no vamos a tratar de explicar uno por uno, porque primero, la sesión educativa que se va a brindar a la población no tiene que pasar de los 7 minutos, ¿no? Una vez que ya se terminen las capacitaciones, se va a elegir, pues, a las 30 personas que van a asistir al camp, se va a hacer grupos y ustedes tienen que sintetizar toda esta información en solo 7 minutos para dirigirse a la población. Y en esos 7 minutos tiene que ser aprovechable, ¿no? Explicar bien y guiarles bien cuál es el método que podrían elegir.
En cambio, ¿para qué nos vamos a abordar bastante en un método natural como de la temperatura corporal basal? Que es muy importante saberlo, sí, pero no va a ayudarnos mucho a prevenir embarazos adolescentes o embarazos no deseados, por ejemplo. Entonces, yo creo que de estos 4 métodos que les menciono acá, el más importante, o el se podría decir lo que es un poco más eficaz que el resto, es el método de la lactancia materna exclusiva, ¿no? Y la menorrea. Eso, por ejemplo, se podría explicar que después, pues, de tener tu bebé, estás en lactancia materna exclusiva, como que tienes 6 meses, es esa, se podría decir, ese método anticonceptivo que te ayuda, pues, ¿no?, a no tener un hijo. Luego pasamos a los métodos de barrera. Estos métodos, por ejemplo, actúan mediante el bloqueo físico o químico de los espermatozoides y contribuyen a evitar algunas ITS, ¿no? Aquí está, pues, el método más usado y conocido, se podría decir, los condones. Hay condones masculinos, condones femeninos, en los diafragmas, los capuchones o los cervicouterinos y las espermicidas. Ya, acá, por ejemplo, es importante explicar en qué consiste o qué es un condón masculino, ¿no? Incluso, cuando se hace este tipo de sesiones educativas dirigidas a la población, cuando se trata de hacerlo un poco más dinámico, hay personas o hay unos grupos que son súper creativos y hacen, pues, su condón, ¿no? De plástico, de cartulina, qué sé yo, para que puedan llegar más a la población, ¿no? Y ya que es un método, pues, muy usado y es el más usado, creo yo, es el más económico también, es lo que, se podría decir existe en todo el sistema de salud, por el mismo hecho que es económico, accesible, pues, incluso es gratuita, ¿no?, el acceso a el condón. Entonces, es acá explicarles un poquito que es una funda delgada de látex, lubricada, que se coloca en el pene antes de iniciar la relación sexual. Su mecanismo de acción, pues, impide que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino. Eh, Se podría decir una contradicción, pues, es alergia o hipersensibilidad al látex, que es, a veces un poco infrecuente, pero puede existir. Efectos secundarios, irritación del pene o la vagina por la alergia. La tasa de falla en teórica es 2 embarazos por cada 100 mujeres, pero en la práctica 15 embarazos por cada 100 mujeres. Las características son en que es un método muy eficaz y se usa correctamente, es de fácil obtención y bajo costo, como ya lo mencionaba, ¿no? Tiene pocos efectos colaterales, salvo su alergia. Su uso correcto otorga doble protección, ¿no? Como lo mencionaba, para el embarazo y también contra las ITS, ¿no? No requiere examen ni prescripción médica, fomenta la responsabilidad del varón en la anticoncepción y no debe ser usado simultáneamente con el condón femenino, sería una recomendación. También podemos hablar del condón femenino, que es una funda amplia y delgada del polímero de nitrilo que se coloca en la vagina antes de una relación sexual. Su mecanismo de acción es, pues, impide el pasaje de los espermatozoides al tracto reproductor femenino. Efectos secundarios no se ha visto, aún, hasta donde averigüé. Las contraindicaciones, pues, no hay ninguna patología médica que contraindique el uso de este método, y no solo no debe ser usado simultáneamente con el condón masculino, ¿no? Y la falla, igual, ¿no? La tasa de falla es igual, es muy baja, la teórica, pues, 5 embarazos por cada 100 mujeres, y la práctica 21 embarazos por cada 100 mujeres. Las características, igual tiene un anillo blando y flexible en cada extremo. El anillo interno sirve para colocarlo en la vagina y mantenerlo en el lugar, ¿no? El anillo externo permanece fuera de la vagina y cubre parte de los externos. También puede ser colocado antes del coito, evitando interrupciones durante la relación sexual. Es una muy buena opción para las mujeres y hombres que son alérgicos al látex y igual que el condón, pues ofrece esa doble protección, ¿no? También están, pues, los espermicidas, que son más
como su nombre dice, un producto químico, ¿no? Espermicidas, que se presentan en forma de óvulos o tabletas vaginales, o tal vez puede ser cremas, jaleas o geles, o tal vez es espumas que van a destruir los espermatozoides, ¿no? Eh, Prácticamente su nombre dice, ¿no? Mata espermatozoides, ¿no? Contiene el nonotinool 9. ¿Y cómo actúa? Pues inactivan o destruyen los espermatozoides en la vagina. Está contraindicada para personas que presenten hipersensibilidad a algunos de los componentes, ya que son productos químicos. Pueden producir también una irritación, ¿no? Del pene o de la vagina. Su tasa de falla es 18 embarazos por cada 100 mujeres en la teórica, y la práctica es 29 embarazos por cada 100 mujeres. Y luego está, los mecánicos, que acá está, pues, el DIU, o el dispositivo intrauterino, o el T de cobre, ¿no? 380A, que es el más conocido, tal vez lo conocen así, DIU, T de cobre. Eh, Básicamente es un dispositivo de plástico flexible que libera cobre, el cual actúa, como, pues, va a inmovilizar o va a destruir a los espermatozoides para evitar pasar a través de la cavidad uterina, ¿no? Sus características, pues, una es que se puede usar en cualquier edad, aun si no tiene hijos, por ejemplo. No se siente durante las relaciones sexuales, no es abortivo. Se retorna, a la fertilidad, pues, una vez se retire el DIU, y se puede utilizar como método de emergencia también, ¿no? Porque es fácil de colocar. Este, pero sí hay cambios, ¿no? Ya que se podría decir, como su nombre dice, ¿no? Un dispositivo, que va a estar en tu organismo, tiene, pues, sus efectos o cambios en el organismo, en la mujer, ¿no? Como sangrado más profuso y más prolongado, especialmente en los 3, 6 primeros meses hasta que el organismo am, se adecue, ¿no? También puede presentar más espasmos o dolor durante la menstruación, más de lo normal, ¿no? Que ya de por sí se presenta. Por ejemplo, eso es, siempre vital informar a las personas o a la comunidad que uno se dirige. A modo de experiencia o a modo de anécdota, me gustaría contarles que, por ejemplo, bueno, estos últimos 4 meses he estado haciendo como mi externado acá en una comunidad chupaca, y venían personas a veces, ¿cómo se dice?, de referencia, ¿no?, que están más alejadas en trabajo de parto, y cuando salían, después de su bebé y todo, pues las obstetras tienen esa obligación de informar a todas las mamás qué método anticonceptivo van a usar. Entonces, a mí sí me sorprendió cuando las personas de las comunidades más alejadas dicen como que: "Yo no quiero nada, mi esposo me va a cuidar". Y tú le preguntas: "¿Cuántos hijos tienen?". Pues tienen 5 o 7 hijos, y siempre creen que su esposo les va a cuidar. "No, mi esposo me va a cuidar". Entonces, tú les ofreces un montón, pues, ¿no? De métodos anticonceptivos, el DIU, el implante, no sé, las mismas pastillas o inyectables, y se niegan porque todavía viven en ese tabú, porque cómo yo voy a usar esas cosas, algo así, ¿no? O a veces tienen experiencias, malas, o no sé si llamarlo así, o de mala suerte, o no sé. A veces las personas usan, pues, su DIU, y como es un dispositivo, algo externo que se está introduciendo en el organismo, de la mujer, ¿no? Se siente extraño. Incluso a veces dicen que, no sé si, bueno, logran ver estos hilitos que cuelga del té. Me acuerdo que la señora decía: "Yo uso mi té, pero, mi esposo, cuando tenemos, pues, relaciones, siente el té, ¿no? Y eso no, se siente el té, y eso no nos gusta", o no sé, algo así, un poco más abierto. Y eso, por ejemplo, es como un mito, ¿no? Eso no existe, porque lo que se siente son estas cositas. Entonces, siempre se tiene que informar. Por ejemplo, yo les digo esto a ustedes no para que ustedes sepan, porque ya se supone, o yo supongo que ustedes saben, sino yo les digo esto para que ustedes sepan cómo llegar a la población y cómo hacerles entender que es
vital usar un método anticonceptivo, y no importa que mucho si es un mecánico, hormonal o uno de barrera, ¿no? Que todos, pues, tienen un mismo objetivo, pues, evitar los embarazos, no deseados y, pues, obviamente los de barrera igual, contra los ITS, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿no? De cómo dirigirnos a la población, más que nada a las adolescentes, ¿no? Que a veces un poco arrochadas, tienen miedo, eh, no sé, están ahí con ese miedo y uno no sabe cómo llegar. Porque ustedes como estudiantes ya pues ya lo saben. Y si no lo saben, ustedes un par de leídas, no sé, buscan un PDF, un documento, un libro y rapidito saben. Pero en la población, especialmente de la selva, es siempre difícil llegar o hacer llegar la información sin que se arrochen o sin que sientan ese miedo. Ya haciendo un paréntesis, vamos a seguir entonces. Ahora, también, por ejemplo, ¿cuándo colocármelo? Esto también es importante, saber para poder informar a la población, ¿no? Por ejemplo, en los 5 primeros días de sangrado, menstrual es uno, el otro es un post-aborto inmediato sin complicaciones, en otro tiempo es, por ejemplo, un posparto, a la salida de la placenta, o hasta 48 horas, un puerperio en la cuarta semana. O, por ejemplo, puede ser también durante la cesárea, o puede ser también en cualquier momento, y cuando no esté gestando. Y digo, el tiempo de protección es de 12 años aproximadamente, siempre y cuando no tengan una, complicación grave, ¿no? Como puede ser una infección, como le vuelvo a mencionar, es un dispositivo externo que siempre va a estar expuesto. Igual guiarle, ¿no? A la persona que tiene que tener buena higiene y todas esas cositas para evitar los efectos adversos. Entonces ahora pasamos a las hormonales, pues aquí en las hormonales están las tabletas orales, los inyectables, los parches térmicos, también están los implantes, subdérmicos y los anillos vaginales, ¿no? Primero, vamos a explicar los monofásicos y los multifásicos. Los monofásicos, como su nombre dice, es una combinación de etinil estradiol en dosis de 15 a 50 miligramos y un progestágeno. La píldora se toma diariamente por, aquí es 21 días seguidos de intervalo de 7 días donde no se toma. Son las dosis constantes, dosis constante los 21 días, ¿no? Y los multifásicos son combinaciones de estrógenos y progestágenos ofrecidos a dosis variables durante el ciclo para lograr una dosis total inferior a los preparados monofásicos. Ya eso es como tenerlo en cuenta. Ahora pues hablemos de los combinados orales. En acá los combinados orales o su eficacia, pues, va a depender mucho de su uso, ¿no? O sea, de que no se olviden tomar la ay, escucho una voz, ya, que no se olviden de tomar, por ejemplo, que tomen, ¿no? En su debido momento. Entonces, si se olvidan de ir por tomar, siempre el porcentaje o la tasa de falla va a aumentar, ¿no? Porque si lo usan correctamente, la tasa de falla, pues, o de embarazo en sí es 0,1 a 0,5, que básicamente es muy bajo, ¿no? Es incluso menos de uno. Y si se olvidan de tomarlo por ahí, por ejemplo, fácil a la señora que le estás explicando, pues, o a las señoras ahí, se les explica, ¿no? Como, no les va a decir como que tu tasa es 0,1 a 0,5. Si te olvidas, aumenta de 6 a 8%. O sea, la persona no te va a entender y menos la adolescente. Ya chicos, entonces ustedes tienen que captar esa manera de llegar a la pacientita para que te entienda y de verdad no sienta miedo al a decidir a decidirse por un método hormonal. El de combinados orales es el más eficaz y es el más usado por su misma eficacia, ¿no? Porque también existen, pues, como el siguiente dice, los inyectables mensuales, que son, pues, preparados, ¿no? A base de estrógeno y progestágeno sintético, al igual
son combinados también, pero son inyectables, es, para aplicar mensualmente, es intramuscular, ¿no? Eh, por el mismo contenido que tiene, ¿no?, de estrógeno, van a inducir a un patrón de sangrado regular y ofrecen gran seguridad anticonceptiva. También está, por ejemplo, las transdérmicas, que son como un parche con una matriz, ¿no?, como vemos en la imagen, de forma cuadrada, flexible y compuesta de 3 capas, ¿no?, que es una adhesiva, la otra es, pues, medicada y la última es de revestimiento, ¿no? Eh, ya, eso. Ya. Entonces, ahora pasamos a los métodos irreversibles, que son, pues, la vasectomía y la ligadura de trompas, que lo mencionábamos en un inicio, ¿no? En la vasectomía de por sí es un método, anticonceptivo permanente, se podría decir, ¿no? Es una intervención quirúrgica electiva, considerada como una cirugía menor, porque, pues, no se atraviesa cavidades, ¿no? Como una cirugía mayor, ¿no? Un peritoneo, por ejemplo, un mediastino, no sé, no atraía cavidades, destinada a ligar y seccionar los conductos deferentes en el hombre, ¿no? Consiste en la sección y la ligadura de los conductos deferentes por vía escrotal y puede ser realizada de forma ambulatoria con anestesia. Entonces, al cortar los conductos deferentes, se debe impedir que los espermatozoides se mezclen con el semen, ¿no? Para fertilizar el óvulo. Entonces, ya como vemos aquí en la imagen, ¿no? Se corta. Entonces, las características es, pues, eficacia alta, inmediata y permanente, se realiza en forma ambulatoria, no interfiere con el deseo o la potencia sexual, ni con la producción hormonal por parte de los testículos. Requiere previamente 2 sesiones, ¿no? Una de orientación, consejería especializada. Y acá vemos una vez más lo importante que es la intervención psicológica, ¿no? O se podría decir una conversación, ¿cierto? Y la evaluación médica. La eficacia se garantiza cuando se demuestra que hay ausencia total de espermatozoides en una prueba de respeto. Ya acá también la tasa de falla es muy baja, es 0,15, que es menos, mucho menos es, es muy poco. Es más segura y más sencilla de realizar que la esterilización femenina y se está utilizando cada vez más, ¿no? Ya que los varoncitos o los hombres o varoncitos, no sé, pues están más teniendo conciencia anticonceptiva después de tener ya, la cantidad de hijos que en verdad desean. Luego está la ligadura de trompas, que es como un método de planificación familiar moderno, ¿no? Es el más moderno, que básicamente consiste en la oclusión y en la sección de la trompa de falopio para impedir la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Como vemos en la imagen. Esto es una cirugía un poco tal vez, más complicada que la vasectomía, pero igual siempre se consulta, o sea, siempre parte de una elección de la mujer, ¿no? Para luego realizar igual que la vasectomía. Y por último, también hay un anticonceptivo de emergencia, ¿no? El levonorgestrel, que es importante también informar a la población porque, yo una vez escuché que decía como que: "Pero, ¿para qué me voy a cuidar si al día siguiente puedo tomar mi pastilla?", ¿no? Entonces, a veces cuando la persona o el adolescente no tiene conocimiento, no tiene esa información de qué le podría causar, mm, o qué efectos, adversos puede tener, pues, piensan como que va a ser el día siguiente, entonces se toman. Y sí hay bastantes casos, y acá en Chupaca, que no es una población, un poblado, centro poblado, que es muy lejano. Entonces, en la selva mm, tal vez algunos ya tuvieron experiencia, pero es a veces un poco más, lamentable el desconocimiento que tienen respecto a estos temas. Igual siempre se le informa, ¿no? La pastilla del día siguiente, porque si tú le dices, levonorgestrel, ¿qué es eso, no? O sea, siempre con ese tino, con hablar con la paciente o con la señorita o la señora, ¿no?
Bueno, esto es de elección, ¿no? Ya depende de uno tomarlo o no. Aquí hay 2, se podría decir subdosis, ¿no? Que es 0,75 miligramos cada 12 horas por 2 dosis, o solo es una de 15, depende también de cuáles tome. Es eficaz en primeras 72 horas, ¿y cómo actúa? Pues inhibe la ovulación, espesa el moco cervical, impide la, anidación del óvulo fecundado, siempre y cuando haya sido fecundado, ¿no? Entonces, eso es todo, por esta capacitación. No sé si tienen algunas preguntas. Como le vuelvo a mencionar, es básicamente para que ustedes, espero que participen y nos podamos conocer en el camp, con todo el CEO, ¿no? Y puedan participar. Gracias, Muchas gracias, Ragni, por la ponencia. por ejemplo, o a madres ya, o madres jóvenes, ¿no? Esto sería todo, Sam. No sé si hay alguna pregunta, una inquietud para que pases el poste. Ok, me parece que no hay ninguna pregunta, al menos por el chat. Si alguno tiene alguna consulta, chicos, puede prender su micrófono o escribir al chat. Recuerden que tienen que rellenar el post-test también para que se les entregue sus certificados y también, pues, ¿no? Que sea como un dato que nos lleve a elegir a los chicos que nos van a acompañar en el CAMPS, ¿no? Ahora enviaré el link del post-test. Muy bien, chicos, ya está el link del post-test. Recuerden que tienen hasta las 5 de la tarde para poder enviar sus respuestas. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias también, Reni, por tu ayuda, por tu apoyo en esta ponencia. Y también, chicos, les esperamos en la siguiente ponencia que se estará realizando el, el día jueves a las 7 de la noche. El tema es enfermedades metaxémicas y esperamos de su participación de ustedes. Muchas gracias. Ya, un momentito, ahorita lo arreglamos, chicos.
Chicos, solamente pueden rellenar el post-test aquellos que han rellenado el pre-test. ¿Sí?